La denuncia a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por esta cena privada con integrantes del PRI y la encuesta a la reforma. ¿En qué va el tema, Tania, hasta este día? Bueno, pues ya hay una denuncia hecha, eso sí hay que decirlo de manera anónima, contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, por organizar esta polémica cena que dio con algunos bastante importantes figuras políticas en nuestro país, entre ellos Alito Moreno y pues parte de la cúpula judicial bueno, pues tuvo lugar en diciembre del 2023 y bueno, pues esta denuncia se dio ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas por presuntamente haber violado la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto porque, bueno, pues se dijo que en esta cena se aprovechó para forzar la empatía del árbitro electoral hacia una de las candidaturas en ese momento a la presidencia de la República. Y bueno, pues de acuerdo con la denuncia, la ministra presidenta irrumpió de forma indebida e ilegal el curso natural del propio proceso electoral en favor de una de las propuestas partidistas, valiéndose de su alta investidura y de la fuerza y autoridad de la institución que representa para generar condiciones que favorecieran la candidatura de, adivinen, pues sí, pues qué, de la señora Xóchitl Gálvez. Así es. Ángel, ¿cuál es el significado político de esta denuncia? Primero yo quiero preguntarles, compañeros, si está bien o mal, o sea, ¿ustedes consideran que es correcto que la presidenta de la Suprema Corte haya tenido esta cena con personajes, con dirigentes de la oposición, en este caso del PRI, que de entrada yo creo que ilegal no es, ¿no? Obviamente el mensaje político y el mensaje en toda esta coyuntura postelectoral, claro que refleja una realidad de con quienes le gusta compartir la sal y el vino bueno, la sal y el agua, pongámoslo así, a la presidenta de la Corte, pero ilegal como tal no es. Y creo que en un país de libertades y democracia, el hecho de que la presidenta de la Suprema Corte se reúna con personajes de la oposición, de entrada no implica algo malo, o sí, se los pregunto. A ver, vamos a que nos conteste. Forma es fondo, decía Reyes Heroles. Daniel Santos. Pues creo que tiene razón mi amigo Ángel Nakamura, pues no es un delito, lo que pasa es que en este país en el que durante mucho tiempo se hicieron las cosas de muy mala manera, técnicamente el que se haga este tipo de encuentros solo te da a entender que es para hacer algunos arreglos. ¿Y cuál era el tema? Precisamente que no ganara la candidata oficialista o la candidata Claudia Sheinbaum. Ese era el tema. Están espantados, les aterra que puedan hacer una reforma al Poder Judicial y obviamente, pues aunque se escuche trillado, que se acaben con sus beneficios. Eso es el problema. Pero ilegal no es amoral, ¿será el tema? Antiético. Y también me parece que además se me hace poco ético y sobre todo, de hecho no es ilegal, se pueden reunir con quien sea. El asunto es, ¿por qué en lo oscurito? ¿Por qué no nos enteramos? Si no tenían nada que esconder, pues ¿por qué no lo hicieron público en su momento? Porque Ignacio Robles dice, ¿cómo que no es ilegal? No es ilegal, Nakamura, ¿por qué? Hasta donde yo sé, estuve revisando los estatutos de lo que debe hacer un ministro, en este caso la presidenta de la Corte, y por el contrario, creo que incluso expresidentes de la Corte se han reunido con actores políticos, ¿no? En el pasado. Por eso es que yo digo que como tal ilegal no es. Ya nos lo explicó muy bien Daniel, que el hecho de que podría ir en contra, por supuesto, de la moral, de la ética, incluso, ¿no? De un servidor público y no cualquier servidor o servidora pública. Estamos hablando de la presidenta de uno de los poderes, ¿no? Así de simple y sencillo. La presidenta de uno de los poderes, de los tres poderes en los que está dividido nuestro país, que goza de cabal democracia. Además, yo agregaría. Tania, ¿de qué va la encuesta? ¿Qué ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum hasta ahora acerca de que ya se le han acercado encuestadoras para ver la viabilidad de esta reforma?
Bueno, pues para redondear un poco el tema, yo creo que si bien no es ilegal esta reunión, en el contexto en el que se encontraba la contienda electoral, sí da lugar a pensar muchísimas cosas y también debería ser ilegal invitar a tu casa a cenar a Lito Moreno, o sea, definitivamente no creo que sea nada bueno para tu reputación, sobre todo también en el momento en el que se encontraba el PRI, ¿no? Un partido que ya estaba dando sus últimas patadas de ahogado y a quien, por cierto, yo le aposté que perdía el registro, pero me equivoqué porque lo perdió el PRD y eso no lo vi venir, pero bueno, pues ahí está esa cosa. Y bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, en un ejercicio que me ha parecido bastante interesante, ha estado dando conferencias de prensa casi al mediodía, que es algo también yo creo bastante positivo, dio a conocer que como parte de la reforma al Poder Judicial, va a pedir que se hagan algunas encuestas sobre qué es lo que sabe en realidad la población sobre el Poder Judicial en sí mismo y la reforma al Poder Judicial, porque dice que, bueno, a lo largo de sus recorridos de campaña, una de las cosas más importantes que escuchó incluso ella fue que cuando preguntaba ¿qué opinan del Poder Judicial? La gente decía y lo relacionaba directamente con corrupción. Entonces, a partir de este postulado, pues se dio cuenta que una de las reformas más urgentes que necesita nuestro país y que coincido totalmente también es pues la reforma al Poder Judicial. Una de las cuestiones fue que estas encuestas ya se reunió con Mario Delgado para pues determinar cómo se van a poder hacer porque estas serían hechas a través de la Comisión de Encuestas de Morena, quienes tendrían la capacidad de contratar algunas casas encuestadoras para procesar y finalmente dar los resultados finales de este ejercicio. Pero no a Massive Caller o Massive Liar, Daniel Santos. No, pues haga de cuenta que ahí sí estas empresas que se dedican algo que se le llaman las push polls, que son como que este tipo de encuestas que son para generar percepción, basaron una estrategia, engañaron a miles de mexicanos y no nada más a eso, también a los apostadores, pues los que le estaban metiendo la lana de que iban muy bien. Y hazme el favor, este tipo de empresas de encuestadoras, Patito, son las que mantuvieron engañados a muchos, pero para crear la percepción de que iba a haber un fraude, que iban muy arriba y que inclusive que esa narrativa del fraude la quisieron alargar hasta pasado el proceso electoral y le quisieron seguir, pero bueno, yo creo que la misma señora Xochitl de repente entró en mesura y reconoció la pérdida. Así es. Dice Zaragoza Ibarra, Tania, el PRI perderá su registro en 2030, no tiene razón de ser, el PRI se alejó del pueblo y el pueblo se aleja del PRI. A ver, sigue Ángel Nakamura, me parece. Ángel Nakamura, por favor, tus impresiones de esta bella imagen. Conspiración democrática de la buena. Gil Suárez, Acosta Naranjo, Max Cortázar y Javier Lozano. Bueno, pues ahí están algunos de los quienes están en esta nueva partido Marea Rosa, ¿no? Vemos a grandes pensadores como Javier Lozano, que yo estaba escuchando y viendo uno de sus videos en YouTube donde dice que le llama al presidente Andrés Manuel López Obrador un delincuente electoral, ¿no? Le dijo él, usando palabras altisonantes, un Pluto delincuente electoral. Ese es el nivel de los nuevos opinadores, de los líderes políticos de la oposición que vemos en esta fotografía. Y si tienen ese tipo de dirigentes, imagínense ustedes cómo les va a ir en su intento de tratar de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección intermedia del 2027 y por supuesto la presidencial en el 2030. Yo creo que van por muy buen camino para que el PRI pierda el registro, por supuesto, en el 2030, y el PAN también le está echando muchísimas ganas, aunque yo confío también en que en México siempre hay un sector de la derecha, por no decir de la ultraderecha, que siempre va a votar por el PAN. Así que pueden estar tranquilos los quienes simpatizan con el panismo, siempre va a estar vivo. No así el caso del PRI, sí considero también, como decía aquí, creo que era Zaragoza Ibarra, que podría perder su registro, al menos de manera nacional, el 2030. Pero creo que van por un excelente camino para que se extingan partidos políticos.
Tania Villanueva, se ve bien amolado el Max Cortázar, ¿no, Tania? Ni parece Timbiriche, muy alejado de todos los demás, ¿no lo ves ahí? Yo creo que esta imagen es, creo que en la antesala del infierno debe estar esta imagen colgada o ha de ser parte de la decoración, porque de verdad, ahora yo disiento un poco sobre el hecho de que, como dice Ángel, estos nuevos opinólogos, o sea, estos seres han estado ahí enquistados años, no es la primera vez que los hemos escuchado decir tantas cosas. Vemos ahí a gente que pertenece a la vieja escuela, surgidos de la misma miseria, y los hemos visto a lo largo de los años. Lo que pasa es que ahora creo que se les da un foco diferente. Y eso lo he visto en las últimas elecciones, que personajes que creíamos que estaban pues muertos, de pronto resurgieron y ahí estamos viendo todos estos casos. Y bueno, ahí vemos también al señor Acosta Naranjo que atrajo los reflectores por ser, pues, estar ahí y protagonizar peleas bastante absurdas con Fernández Noroña cuando estaban de representantes en el INE. Entonces, a partir de ahí, como que un sector de la población derechista, pues se fue con él y ya lo ha encumbrado, pero, o sea, a mí, la verdad, lo que están diciendo ahorita, ninguno de ellos me sorprende. Daniel Santos, yo voy contigo con esto. Dice Juan de Dios Garza, ¿por qué la denuncia por una cena con dirigentes de partidos políticos? Deberían denunciarla por haberla liberado las cuentas bancarias de la esposa de García Luna. Eso sí es más grave. ¿Por qué cobra más relevancia el tema electoral, Daniel? Pues obviamente porque estábamos viviendo un proceso electoral. Creo yo que lo que estaban buscando desde cada quien desde su trinchera era precisamente dinamitarle el camino a Claudia Sheinbaum. Pero aquí la pregunta que es, ¿qué hubiera pasado si Mario Delgado se hubiera reunido con alguno de ellos, inclusive con cualquier ministro que hubiera sido, antes de que Norma Piña hubiera sido presidenta? Hubieran puesto el grito en el cielo. Y este comentario lo quiero hacer, Marta, porque precisamente eso es lo que escribo en mi columna de esta semana, que ya saldrá. Es que la reforma al Poder Judicial, la última reforma fue en 1994 y el presidente Ernesto Zedillo extinguió completamente la Suprema Corte de Justicia de 26 ministros que había, que cabe destacar que fueron propuestos en su mayoría por Miguel de la Madrid, el expresidente de la Madrid, y por Carlos Salinas de Gortari, que aparte de todo eso eran para toda la vida, hasta que se murieran o renunciaran. De 26 pasó a 11 y durante todo un mes no hubo pues, ministros en la Suprema Corte de Justicia, estuvo cerrada. Y en ese tiempo nadie levantó, nadie dijo nada, nadie hizo un grito, pues habrá habido ahí había en aquel tiempo, si no mal recuerdo, tres diputados perredistas que se opusieron cuando se expidió el decreto ya por el 31 de diciembre de 1994, pero de ahí en fuera, todos calladitos y no pasó absolutamente nada, como ahora quieren meterle miedo a la gente que esta reforma va en detrimento del pueblo de México, y no es más que una gran mentira. Yo sí estoy de acuerdo en que los jueces, magistrados y muchísimas personajes de impartición de justicia sean elegidos mediante el voto popular, como se hace en algunas otras democracias del mundo. Claro. Ángel Nakamura, tú querías hacer una acotación acerca de esta flamante reunión, Nakamura. Sí, que justamente estaba viendo algunas declaraciones del señor Max Cortázar que se estaba quejando, ¿no? De que no le sintió que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, no le estaba liberando los recursos a tiempo y que incluso no estuvo pues al pendiente de su candidata, bueno, ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y esto va, digamos que de la mano con lo que dice Xóchitl Gálvez, lo que le dice Xóchitl Gálvez a Reforma esta noche, ¿no? Del enojo, del coraje que hizo Marco Cortés cuando ella decidió hablarle a Claudia Sheinbaum, luego de ver los resultados y de ver que pues había sido derrotada de manera apabullante. Dice Xóchitl Gálvez a Reforma, yo soy una demócrata, pero se enojó Marco Cortés se enojó conmigo. Y ahí lo destaca, ¿no? Ahí narra cómo fue esa noche, esa fatídica noche para la oposición.
Así es, y habla de qué otras cosas podemos destacar de esta entrevista, Tania. Sobre todo, hubo ahí una diferencia, me parece que hay una diferencia porque Marco Cortés no quería que reconociera el triunfo de Claudia Sheinbaum, y ella dijo, fue cuando le gritó, soy una demócrata, yo voy a salir. Pues es que ahí está la imagen, a ver si la producción nos puede recordar esa imagen icónica, porque a quién se le ocurre sacar a su candidata. Ahí es, bueno, parte de eso. Vamos a escuchar un poco a ver si no. Esa es de ahorita. Perdón. A ver, vámonos. Adelante. A Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que en una democracia, pues tú es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata, y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi llamada, la ve Marco Cortés por la tele seguramente, y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario... Perdóname, le llamas a Claudia y ella, ¿qué te dice? Pues me agradece la llamada, y la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. La agradece, la felicito, yo sí la felicito, y ella dice, me acaba de felicitar Xochitl. Ella no falta la verdad, yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso de reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento... Ay, que no mienta si no escribía nada, pero bueno, ya no vamos a discutir acerca de esto. ¿Cómo se ve Daniel Santos a Xochitl Gálvez? La veo y me parece bastante descompuesta. Fíjate que, Marta, hay un tema que yo siempre he dicho, y lo he platicado, lo he escrito. Ella fue contratada para hacer un papel y era rehén de ellos, de los partidos, de Claudio X González, y ella quería a lo mejor actuar de buena fe en decir, oye, ¿sabes qué? Ya perdí, y lo mejor que se puede hacer en una batalla pues, es reconocer quién me ganó. Creo que en esa parte tiene razón, pero terminó siendo rehén de ellos, y ellos son los que marcaban la estrategia y a lo que querían que ella dijera, hicieran. Creo que hasta ella de haber descansado y haber dicho, por fin esto se acabó. Esa parte pues la trato de entender, que en ese acto ni siquiera fue un acto de desesperación, creo que fue un acto hasta de justicia propia, de decir, ya, es como que córtenle, denle la vuelta, no hay por qué polemizar. Y a mí me llama mucho la atención que todavía empezaban a salir los datos del PREP, y obviamente los datos eran apabullantes, ¿no? O sea, la escalada de Morena y los datos que daba el PRIAN. Cuando empezaron a tuitear por ahí de repente, no se vayan a dormir, vamos arriba, nos quieren engañar, y de repente en un cambio completo si ustedes siguen en el timeline de X o de antes Twitter, de repente ella dice, bueno, pues ya se terminó, pero luego al día siguiente sigue escribiendo. Entonces como que los equipos en el War Room de comunicación no estaban ahí muy puestos de acuerdo en lo que estaba pasando, pero yo creo que ella evidentemente llegó en un acto de justicia propia y dijo, ya, por favor, ganó Claudia. Sí, porque me parece que luego no sabía uno con qué Xochitl estaba hablando. Mira, ahí lo ponen muy bien. Ahí está. Dice, hoy no te duermas, mantente atento y despierto. Y es que, aunque pasen los días, a mí me da la impresión de que quién le engañó que podía, o sea, si todas las encuestas hablaban de una tendencia negativa, las encuestas, y nosotros fuimos muy conservadores porque decíamos, con 10 puntos, 15 ya es diferencia, pero la diferencia fue de 32 puntos porcentuales. ¿Quién le engañó, Tania Villanueva, a Xochitl Gálvez? Ahí está, hoy no te duermas, mantente despierto. Luego, los votos están ahí, no permitas que los escondan. El último, quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron, mienten como siempre. ¿Qué pasó? ¿Quién le engañó? Perdón, porque pues, yo la veo ahorita y la veo bastante desencajada, y pues es un ser humano, ¿no? Lo que decía Max Cortázar es que ya tenían como preparado todo este asunto de la impugnación. Entonces,
al salir ella a decir que reconocía el triunfo de Claudia Sheinbaum, pues obviamente les tumbaba como esta posibilidad de irse directamente a la impugnación de manera directa, y que por eso fue como todo este desastre que se organizó en las horas del cierre de la votación y en lo que salió el conteo rápido. Incluso hizo unos señalamientos muy puntuales, estuvo ahí con don Cirito, estuvo diciendo que él pide que Marco Cortés salga del PAN porque lo acusa de quedarse con recursos de la campaña, porque dice que incluso cuando ellos pedían materiales como banners, espectaculares, o que pedían alguna cosa para una visita en algún municipio, como gorras, pancartas, banderas o cosas que les pudieran dar a los ciudadanos, simplemente les decían que no había recursos, porque acusó que directamente la dirigencia nacional del PAN era la que disponía de los recursos que tuvieron durante la campaña. Entonces, pues que se generó ahí un conflicto bastante importante, porque nada de lo que ellos pues habían planeado o que en algún momento iban a ocupar, ¿no? Se los dieron, y entonces dicen que, bueno, pues la fiscalización tiene que ser muy puntual y muy precisa para Marco Cortés. Así es, y creo que con esto se suelta ya la rebelión contra Marco Ángel Nakamura. Ya veremos, ¿no? Porque ya duró muchísimo en su cargo como presidente nacional del PAN, igual que Alejandro Moreno. Yo no sé qué, me parece que vergüenza y dignidad son dos cosas que dejaron hace como 6 años ambos personajes. Lo peor es que los mexicanos vamos a tener que chutarnos su presencia en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso es lo más lamentable, lo más terrible. Yo creo que si estos señores tuvieran un mínimo de autocrítica, se hubieran ido, insisto, hace 2 procesos electorales, y lo peor es que quieren quedarse hasta el 2030. Son buenas noticias también, hay que decirlo, para Morena y aliados, que se queden este tipo de personajes, porque solamente van a hundir más a esos partidos políticos. Así que, pero para el panismo, para que de veras quiera hacer un cambio real, un viraje, o digamos un viraje, ¿no? En la estrategia política y electoral, son pésimas noticias que personajes como ese señor se queden en la dirigencia nacional. ¿Se queda o se va Daniel Santos? ¿Y qué también le hace a la derecha en México la presencia de Marco Cortés? No, yo creo que va a terminar yéndose. Yo creo que esta foto que presentas ahorita es precisamente enfocada hacia allá, donde Roberto Gil Suárez, donde inclusive subió una carta, ¿no? Si no mal recuerdo, subió como un posicionamiento, haciendo una autocrítica. No es más que buscando la dirigencia nacional del PAN, se quieren quedar con ella. Obviamente este grupito lo que no quieren es que esté Marco Cortés, pero bueno, pues les espera pues una pequeña batalla en la que de grupos, y a ver quién se queda con el partido. Evidentemente, este grupo este grupo que pones aquí es el grupo del exgobernador Cabeza de Vaca, ya ves que ahora resulta que pone a Costa Naranjo más como si fuera un líder de opinión casi mundial, siempre lo está citando, y este es su grupito, pero bueno, pues este es el grupito que acoge a delincuentes que quiere estar en la derecha, pero bueno, pues ese ya es un problema, y allá ellos los que confíen y lo quieran. Yo creo que evidentemente se van a terminar por ir. Marco Cortés. Marco Cortés. Tania Villanueva, otro de los temas que tenemos es esta denuncia que hace Ricardo Salinas en contra de funcionarios del SAT, porque dice que lo acosan, Tania. ¿Qué es lo primero que debería de hacer Salinas Pliego? Este es un tema que me enoja demasiado. Bueno, pues este señor tiene todavía el descaro de salir a decir que él sí paga impuestos, que paga muchos impuestos, pero que últimamente está sintiendo el acoso del SAT porque, bueno, le han hecho pagar impuestos, ¿no? Muchos de los que debe, y que él a cambio no recibe absolutamente nada. Ah, caray, ¿desde cuándo hay una negociación así con el SAT, ¿no? Al menos en los años que yo tengo de pagar impuestos, pues nunca me ha pasado eso, pero él cree que sí, y bueno, pues con esto el señor pues se ha agarrado para decir que hay algo contra él. Ángel Nakamura, tu lectura de esta situación, este acoso del que habla Ricardo Salinas.
acosos el que Ricardo Salinas Pliego y sus múltiples empresas han pues puesto en práctica contra miles, cientos de miles de mexicanos de escasos, sobre todo de escasos recursos, ¿no? Que pagan intereses ridículos por electrodomésticos o por invertir su dinero en las instituciones bancarias de este señor. Yo creo que es uno de los claros ejemplos de todo lo que está mal con una parte, no digo que todos, pero una parte de los grupos y las personas con más dinero en este país. Si alguien quiere buscar en el diccionario qué está mal con la distribución de riqueza, con el influyentismo y con el uso y el aparato de favoritismo y de tratar de quedar bien con ciertos gobiernos para hacerse de dinero, y algunos dirían en el barrio de ser miserables, yo creo que no habría que buscar más que en la cuenta de X del señor Ricardo Salinas Pliego. Y lo peor es que hay personas que quieren que personajes como él sean candidatos a lo que sea en el 2027 y en el 2030. Y parece chiste, pero es una anécdota que sigue vivita y coleando. Daniel Santos, y con esto vamos cerrando, dice Jesús Dávila, es el karma para que vea lo que es ser acosado por cobradores. ¿De qué manera enfrentar a personajes como Ricardo Salinas Pliego? Hablo del gobierno de México. Pues definitivamente Salinas Pliego es parte de la misma corrupción que crearon el régimen pasado. Ellos fueron los que lo alimentaron. Imagínate que era una garrapata que fue creciendo, que se fue ensanchando y que se fue llenando de la sangre que precisamente de la que se alimentaba, pues de todos los partidos políticos y los poderes que así lo permitieron. Hoy es un enanito que ha crecido, digo, un enanito me refiero en el tema político, pero que hoy ya se atreve a desafiar al poder, que se atreve a desafiar a un presidente de la República, que está bien, no tiene nada de malo, el problema es que lo hace siendo un infractor de la ley, siendo un omiso, siendo un deudor y siendo un patán. Aquí, como dices tú, lo que llama la atención, ya es cuestión de estudio, es que hay cierta parte de la sociedad que lo ve como alguien al que les gustaría que dirigiera el país, pero creo que eso no es más que una parte aspiracionista que desean de alguna manera estar como él. Sin embargo, es un error. Creo yo que tendrá la oportunidad de llegar a hacer algún movimiento, pero evidentemente pues no va a poder. Creo que el poder que ha tenido ahora el pueblo de México, cómo ha despertado y cómo se ha volteado, por lo menos en estas 2 elecciones, no permitirán que lleguen personajes como este, pero eso es una gran responsabilidad que tendrá que tener el nuevo gobierno entrante. Muy bien, y con esto despedimos a Daniel, que va corriendo a una reunión. Gracias por estar con nosotros hoy en la Mesa del Rincón. Gracias, Marta, gracias, Ángel, gracias, Tania, gracias a todos los que nos ven. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, quiero decirles que en este caso de Ricardo Salinas Pliego, miren, nuestros moderadores y seguidores ya se están poniendo aquí al tiro. Jesús Dávila, se lo podemos dejar en 30 pagos semanales de 1,000 millones. Buena estrategia, pagos. Y Zaragoza Ibarra, pagos pequeños para pagar poquito y que pague sus impuestos, porque cuando no pagamos, cuando nos pagamos, yo tengo 10 años pidiéndole al SAT que me regrese algo de lo que le pago, no me regresa ni 50 centavos partidos a la mitad. Sé que no existen, pero bueno. Dice René Guzmán, pobrecito Ampón, tengan compasión, ya está rimó. Buenas noches, Ramón Guzmán, por aquí anda. Y Leonardo Mendoza dice, no se preocupen por Alito y por Marco, dejen que se acaben sus partidos, que no ocupemos tiempo en ello. Dicen, Beto Vega dice que San Ricardo Salinas Pliego es un come cuando hay, odia a los mexicanos, sobre todo a los más pobres, los que no tienen para comprar su inocencia.
Dice Mario Sánchez Román, la reforma al Poder Judicial debe implementarla sin más preámbulos, no consensos ni discusiones partidistas como nadie. El pueblo votó conscientemente por esta reforma que ya conocemos. Al respecto, la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho que va a consulta, que va a escuchar y que es la mejor forma de gobierno, escuchar a todos para llegar a un consenso, porque eso hace los gobiernos democráticos. Said Hernández, saludos, muy buenas noches, que aquí nos está viendo. Tania, ¿con qué quieres cerrar? Bueno, pues quiero cerrar con esto que en alguna vez ya también habíamos dado alguna información al respecto, pero se generó ahí una polémica porque nuevamente Ticketmaster, haciendo de las suyas, brincándose cualquier ley y demás que pueda existir en México, ya dio a conocer una política en la que apuntó que no va a reembolsar el costo de los boletos si no se presenta algún o algunos artistas. Esto, ojo, durante festivales. Esto porque se ha dado esta situación muy frecuentemente de que los headliners de algunos festivales pues no se presentan y los consumidores tenían la posibilidad de exigir el reembolso, porque imagínense, ustedes van a ver a Kendrick Lamar y de pronto el señor no llega y entonces pueden pedir el reembolso, pero ahora ya Ticketmaster dijo que no se va a poder hacer eso. Y bueno, pues después de que se diera a conocer esto, pues ya la Profeco emitió una medida precautoria en la que se le dieron 48 horas a Ticketmaster para que desista de esta medida, puesto que hicieron una revisión y al darse cuenta de estas modificaciones en los términos y condiciones de la venta de boletos de Ticketmaster, pues detectó que este cambio podría ser violatorio de la Ley Federal de Protección al Consumidor al negar devolver los recursos a las personas que adquieren boletos a través de este mecanismo. Y bueno, pues dicen que en 48 horas tienen que suspender esta medida debido a que, bueno, no debe haber negativa de reembolso por la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los artistas que se anuncien durante los festivales. Y miren que sí es un billete, ¿eh? Híjole, qué lamentable, lamentabilísimo. Gracias, Tania. Ángel Nakamura, ¿con qué te despides? Yo quisiera cerrar con algo, una nota un tanto no tan optimista, pero otra que al final de cuentas no descubre el agua tibia, pero pareciera que es un respiro, ¿no? A ver, primero compartirles esta nota que publica El País, donde dice que en España, y yo le podría decir en cualquier otro país que ustedes gusten y manden, 1 de cada 4 empleados españoles siente tristeza diaria en su lugar de trabajo, y solo 1 de cada 10 está comprometido con su puesto. También sufren estrés e ira. Además, 7 de cada 10 empleados creen que España no es un buen lugar para buscar trabajo. Contundente el dato de que 1 de cada 4 empleados sienten tristeza diaria donde están trabajando. Y aquí viene, tampoco quiero cerrar con algo tan negativo, podríamos decirlo, pero real, ¿eh? Y hay una nota que publica hoy el sitio More Perfect Union o un sindicato mejor, en donde dice que el jefe de IKEA, esta tienda de muebles de Suecia, que se ha vuelto muy famosa en el mundo, dice que encontró una solución para que los trabajadores dejen de sentirse miserables. ¿Qué creen que hicieron? Les dieron mejores salarios, hubo flexibilidad en su horario y les ayudaron con sus hijos mediante pagándoles el cuidado de los niños, de los trabajadores. Así que contrastan estas dos realidades, 1 de cada 4 empleados en España que siente tristeza a diario en el lugar donde trabaja, y el jefe de IKEA diciendo, creo que encontré la manera de que se sientan menos miserables mis trabajadores, les voy a pagar más, voy a hacer más flexible su horario y voy a darles pues una parte del gasto, o voy a darles una parte de su ingreso para que sus hijos puedan ser cuidados cuando estén trabajando. Ahí está la realidad del mundo laboral. O sea, ¿a quién no le va a dar felicidad esos detalles? Por cierto, hablando de felicidad, le queremos mandar un saludo bien fuerte a nuestra compañera Carla Urbina,
que andamos ahí con un virus medio loco, todos enfermos, un poco unos más que otros menos y demás, pero ella está ahorita un poquito delicadita, pero ya mañana, pasado mañana va a estar mejor. Así que a cuidarse por las altas temperaturas, a cuidarse lo que comemos, cómo lo comemos, el estrés, todo, pero sobre todo ahorita las altas temperaturas están haciendo estragos tremendos. Así que, compañeros, a todos yo les mando un fuerte abrazo, pero sobre todo a cuidarnos. Gracias, Ángel Nakamura. Gracias, Tania.